Hola, soy Alma Dormida. Antes de que te lances a este viaje conmigo, tómate un segundo para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Pero, ojo, solo si te vibra lo que hago aquí, si sientes esa chispa de curiosidad por el pasado loco de la humanidad, y déjame un comentario diciendo desde dónde nos ves y qué hora es. ¿Estás en Tokio a medianoche con el neón parpadeando fuera de tu ventana? ¿O en Buenos Aires con un mate caliente en la mano, el aroma del yerba mate mezclándose con el ruido de la ciudad? Siempre me flipa saber quién está al otro lado de la pantalla, quién se une a esta aventura desde los rincones más inesperados del mundo. Ahora, baja las luces, ponte cómodo en tu sofá o en la cama. Quizás enciende un ventilador para ese zumbido relajante que suena como un susurro del viento medieval. Y prepárate para un paseo por un mundo que parece sacado de un sueño febril, lleno de misterios, risas y un toque de locura histórica. Hoy no vamos a hablar de física cuántica ni de ecuaciones complicadas que te hagan bostezar. Vamos a meternos en algo más nebuloso, más aromático, algo que huele a tierra húmeda y secretos antiguos. Hablaremos de las sustancias medievales que hacían que la gente viera santos danzando en el cielo, demonios susurrando en las sombras, o en el peor caso, su propia vida pasar como una mala película de terror, donde el protagonista es un campesino confundido. Sí, en la Edad Media también buscaban su dosis de escape, su manera de desconectar de la rutina brutal de castillos fríos y plagas rampantes. Pero sin bares con cócteles fancy, sin Netflix para binge-watching series, sin un café fuerte para despertarse de mal humor, imagina vivir en un mundo donde tu única distracción es un juglar con un laúd desafinado, tocando melodías que suenan como un gato pisado, o apostar con los vecinos cuánto tarda el pobre señor en caer redondo tras comer pan mohoso que accidentalmente estaba lleno de hongos alucinógenos. ¿Qué harías tú para desconectar en un lugar así? ¿Te arriesgarías a probar una raíz rara solo por curiosidad? Vamos a explorar ese lado salvaje de la historia, con un toque de humor y sorpresa. La Edad Media no era solo peste bubónica, barro hasta las rodillas y monjes con cara de mala leche gruñendo salmos en latín. Había vida detrás de esos castillos oscuros y torres puntiagudas, una vida llena de colores, olores y gente real como tú y yo, con sus dramas cotidianos, sus sueños imposibles y sus ganas desesperadas de un respiro en medio del caos. Gente imperfecta, curiosa, que miraba al bosque y veía no solo árboles, sino posibilidades infinitas. Alguien encontraba una raíz con pinta rara, retorcida como un dedo de bruja, y decía: «Oye, si la hiervo con vino tinto caliente y un poco de miel, ¿qué pasa? ¿Me cura el dolor de espalda o me hace ver estrellas?» Y no los culpo ni un poquito. Sin wifi para scroll infinito, sin memes para reírse de la vida, sin apps de meditación para calmar la ansiedad, había que improvisar con lo que la naturaleza ofrecía. Estas sustancias no eran solo para volar alto como en una fiesta moderna. Se usaban como medicinas rudimentarias para curar heridas de espada o dolores de parto, en rituales espirituales para conectar con lo divino, o, a veces, por puro error, como cuando un panadero usaba harina contaminada y todo el pueblo terminaba en una alucinación colectiva. No era un grupo de amigos fumando detrás de un granero riendo como locos. Lo llamaban visiones divinas cuando salía bien, curas milagrosas para impresionar a los vecinos, o cuando todo salía mal y te despertabas con la cabeza dando vueltas. «Creo que me muero», llamada al sacerdote. ¿No te intriga cómo algo tan simple como una hoja podía cambiar el mundo interior de alguien en esa era?
Casi todos en la Edad Media tenían algo que ver con estas sustancias. Era parte del aire que respiraban, como el humo de las chimeneas o el olor a pan fresco. Los médicos, con sus túnicas manchadas de hierbas y libros polvorientos bajo el brazo, mezclaban raíces y hojas como si fueran DJs medievales en una fiesta secreta, pinchando el ritmo de la vida con pócimas que prometían alivio. Los monjes, esos tipos con hábitos marrones y rosarios colgando, las cultivaban en sus jardines cloistrales, con cara de «esto es para la gloria de Dios» y para curar a los pobres pecadores, aunque a veces el abad se colaba de noche para un experimento personal. Y las llamadas brujas, bueno, dependía de a quién le preguntaras. Para unos eran santas curanderas, para la iglesia eran aliadas del diablo. Pero ellas sabían más que nadie sobre ungüentos que hacían volar sin moverte del suelo fangoso de la aldea. Había tés humeantes servidos en tazas de arcilla, ungüentos grasientos en tarros de barro, polvos finos esparcidos en el aire como confeti místico que te hacían volar, sin despegar los pies de la tierra húmeda. ¿Te imaginas untarte una crema espesa, con olor a grasa de animal y hierbas amargas, y de repente creer que estás surcando el cielo estrellado con un dragón escupiendo fuego, mientras el viento te azota la cara? No todo era diversión ligera como una comedia de enredos. A veces era medicina pura para un parto doloroso en una cabaña de paja, otras un ritual espiritual bajo la luna llena para invocar espíritus ancestrales, y otras un error garrafal tras un día de hambre, cuando confundías una hoja venenosa con una curativa y terminabas rodando por el suelo como un tonto. Podías comprar estas cosas a un barbero con dedos mugrientos y aliento a ajo, que operaba en una tienda oscura llena de instrumentos oxidados, a una monja con mirada sospechosa y un rosario apretado en la mano, vendiendo remedios santos desde el convento, o a un campesino descalzo que juraba que una ardilla sabia en el bosque le había enseñado la receta secreta mientras masticaba un tallo de hierba. En ese mundo, la línea entre salvador y verdugo era tan delgada como el hilo de una telaraña. El mercado de estas sustancias era la madre naturaleza misma, generosa pero caprichosa, ofreciendo tesoros en cada rincón sin manual de instrucciones, bosques densos con árboles centenarios y hojas susurrantes, ríos cristalinos donde crecían raíces sumergidas, jardines de monasterios con hileras perfectas de plantas etiquetadas en latín. Todo estaba a un paso, a un paseo de recolección. Pero cuidado, porque la naturaleza no venía con advertencias ni etiquetas de peligroso, como un paquete de Amazon con instrucciones claras. Europa medieval era un buffet libre de plantas exóticas, raíces retorcidas como serpientes y hongos escondidos en la sombra que podían curarte un dolor de muelas punzante como un clavo o, en un giro inesperado, hacerte pensar que eras un roble parlante, susurrando secretos al viento. La línea entre medicina confiable y viaje astral descontrolado era más fina que un hilo de seda, un paso en falso y pasabas de paciente a profeta loco. Médicos con bigotes recortados y delantales manchados, monjes con capuchas bajas y manos callosas, parteras con faldas largas y bolsillos llenos de hojas secas, herbolarios errantes con carros chirriantes. Todos jugaban a ser químicos sin manual, experimentando en cocinas humeantes o bajo la luz de una vela parpadeante. Imagina el olor, tierra fresca, hierbas aplastadas, un toque de humo de leña. ¿Te atreverías a probar una pócima casera en casa como ellos? Hablemos de la belladona, esa planta con un nombre que suena a villana de novela gótica, misteriosa y letal como una dama en un salón oscuro. Suena a villana de novela gótica, ¿verdad? Con sus bayas negras brillantes como ojos de cuervo y hojas que prometen secretos. Esta planta podía calmarte un dolor agudo,
como el de una herida de espada en el campo de batalla, o hacerte ver a la Virgen María sonriendo en tu sopa de cebada humeante, servida en una escudilla de madera. Pero si te pasabas de la raya con la dosis, hasta luego, mundo cruel, adiós a la realidad en un remolino de alucinaciones. Las mujeres nobles, con vestidos de lana teñida y joyas falsas, la usaban para dilatar las pupilas y parecer más seductoras en un banquete real, como un filtro de Instagram medieval que te hace lucir misteriosa bajo la luz de las antorchas. Pero el costo podía ser ver borroso el rostro de tu amado, o peor, no ver nada nunca más, quedando a oscuras en un mundo ya de por sí sombrío. Luego estaba la mandrágora, esa raíz con forma de muñeco creepy, bifurcada como un hombre en miniatura, que según la leyenda transmitida de generación en generación, gritaba al ser arrancada de la tierra húmeda, un alarido que podía matar al oyente por puro terror. ¿Mortal? Tal vez un mito exagerado por los cuentacuentos en las tabernas, pero la gente la sacaba igual, atándola a un perro fiel para no arriesgarse ellos mismos, el pobre animal ladrando en agonía mientras el recolector se tapaba los oídos a distancia. El resultado, sueños vívidos como un tapiz tejido por ángeles, visiones épicas de reinos lejanos o un ticket directo al más allá si la dosis era fatal. En los grimorios antiguos se decía que la mandrágora era un puente entre el mundo de los vivos y los espíritus, usada en rituales bajo la luna llena, con velas parpadeando y cánticos susurrados. ¿No te da escalofríos imaginar a un herbolario medieval, con manos temblorosas, desenterrando esa raíz maldita en la oscuridad del bosque? Y no nos olvidemos del beleño, o Yosiamus, esa hierba traicionera que crecía en campos olvidados y caminos polvorientos. Esto era como apretar el botón de modo locura en un videojuego antiguo, activando un nivel impredecible. En dosis pequeñas te calmaba como una nana suave, o te ayudaba a dormir en una cama de paja llena de pulgas. En dosis grandes, terminabas discutiendo con una zanahoria en tu huerto pensando que era tu abuela muerta, regañándote por no visitar la tumba. Lo mezclaban con grasa de cerdo rancia, lo untaban en la piel como una loción casera, o lo fumaban en pipas de arcilla como si fuera un vape medieval, inhalando el humo acre que llenaba la cabaña. La iglesia, con sus obispos en túnicas bordadas y cruces de oro, lo miraba con mala cara, declarando: «Las visiones vienen de Dios, no de un arbusto, del demonio», quemando libros que lo mencionaban. Pero curanderos nómadas con capas raídas, místicos errantes buscando iluminación y desesperados con dolores crónicos, lo adoraban como un salvavidas. Incluso lo echaban en la cerveza casera, fermentada en barriles de roble, hasta que alguien, probablemente un monje sobrio, dijo: «Oye, mejor usemos lúpulo, que no hace que la gente baile sin motivo en la plaza del pueblo». Imagina una taberna medieval, con mesas de madera astillada y velas goteando cera, donde un grupo de aldeanos prueba cerveza con beleño y de repente empiezan a cantar himnos al revés, confundiendo al tabernero. ¿Risa o tragedia? Dependía del día. Hablemos de las famosas pomadas voladoras de las brujas, esas mezclas legendarias que han inspirado cuentos y miedos por siglos. No era solo untarse algo y ya, como una crema de día moderna. Estas mezclas viscosas de beleño, mandrágora y belladona, cocinadas en calderos de hierro sobre fogatas crepitantes, se aplicaban en, digamos, zonas sensibles del cuerpo, para una absorción rápida a través de la piel. El objetivo, sentir que volabas por los cielos nocturnos, libre como un águila sobre los tejados de la aldea. El resultado, o un viaje alucinante donde veías castillos flotantes y demonios amigables,
o despertar en un pajar de heno seco sin saber cómo llegaste ahí, con la cabeza latiendo como un tambor. Las brujas, esas mujeres sabias con capas negras y sombreros puntiagudos, no volaban en escobas de verdad, pero la sensación era tan real, tan vívida, que hasta los inquisidores con sus túnicas rojas y antorchas se lo creían, escribiendo tratados enteros sobre sabbats aéreos. Imagina la escena en una cabaña remota, rodeada de bosque espeso y el ulular de un búho. Una mujer de mediana edad, con arrugas de experiencia y ojos brillantes, untándose la pomada bajo la luz de una vela, el aire cargado de humo herbal, convencida de que cruza las nubes con un séquito de demonios danzantes, riendo en la noche. ¿Locura pura o química poderosa? Un poco de ambas, un recordatorio de que la mente humana es un territorio inexplorado, incluso en la Edad Media. Y no era solo folclore. Documentos de la época, como los de la Inquisición en España, describen confesiones detalladas de vuelos inducidos por estas pomadas, aunque probablemente bajo tortura. ¿Te imaginas el debate en la corte? ¿Es brujería o solo una mala mezcla de hierbas? Mientras Europa se untaba estas pomadas en cabañas humeantes y bajo lunas llenas, en el mundo islámico del siglo de oro, allá por Bagdad y Córdoba, las cosas eran más refinadas, más poéticas, como un banquete intelectual con un toque místico. El hachís, derivado del cannabis que crecía en valles fértiles del Levante, era la estrella de la fiesta, no un brebaje tosco, sino un arte. Lo mezclaban con miel dorada, especias exóticas como azafrán y cardamomo, o frutos secos tostados, creando los primeros comestibles psicotrópicos con clase, dulces que se derretían en la boca como un postre de palacio. No era solo para pasarlo bien en una juerga callejera. Los sufíes, esos místicos con túnicas blancas y barbas largas, lo usaban para meditar en jardines perfumados, buscando un estado de éxtasis espiritual que los acercara a lo divino, olvidando el ego como si fuera una capa vieja. Imagina a un poeta sufí, sentado frente a una pared de azulejos intrincados en una mezquita iluminada por lámparas de aceite, perdido en pensamientos profundos y visiones de unidad cósmica, gracias a un dulce de hachís que sabe a paraíso. Poetas como Rumi escribían versos inspirados en estos estados, comparando el hachís a un puente hacia Dios, con metáforas que aún hoy nos dejan boquiabiertos. Los gobernantes, con sus sultanes en palacios de mármol y guardias con cimitarras, a veces lo prohibían, temiendo risas incontrolables en la mezquita durante la oración o un colapso moral en la sociedad. Pero era como intentar convencer a un gato callejero de hacer malabares en un circo. Misión imposible. El hachís fluía como el vino en las fiestas secretas. En Córdoba, bajo el califato, médicos como Avicena documentaban sus efectos en tratados médicos, equilibrando riesgos y beneficios como científicos modernos. ¿Paralelo con hoy? Piensa en los edibles de cannabis gourmet, pero en versión medieval, con un toque filosófico. Y luego estaba el incienso, que no solo servía para ambientar iglesias con un olor a santidad, sino que tenía un secreto más profundo. Ese humo espeso, arremolinándose en techos abovedados como fantasmas benevolentes, tenía compuestos químicos que, en espacios cerrados y mal ventilados, te hacían sentir ligero, casi místico, como si el peso del mundo se evaporara. Imagina a un monje flaco, hambriento tras días de ayuno estricto en un monasterio gótico con paredes de piedra fría, en una capilla llena de humo azulenco de incienso traído de Arabia, viendo ángeles con alas doradas en las sombras danzantes de las velas. ¿Era Dios descendiendo en gracia o solo química alterando el cerebro? ¿Quién sabe? Pero el efecto era real, un atisbo de trascendencia en medio de la miseria diaria.
El incienso no era exclusivo de los cristianos con sus misas solemnes. En las mezquitas de Granada, con minaretes puntiagudos y alfombras tejidas, en sinagogas de Toledo con lámparas de 7 brazos, y hasta en templos paganos remanentes en los bosques, todos lo usaban para purificar el aire y elevar el espíritu. Todos querían esa vibra celestial, ese toque de magia en el aire cargado de humo, un recordatorio de que incluso los rituales religiosos podrían tener un lado psicoactivo. Estudios modernos confirman que el incienso libera boswellia, un compuesto que calma la mente como un ansiolítico natural. ¿No es fascinante cómo algo tan simple como humo podía ser el equivalente medieval a una sesión de yoga o un difusor de aceites esenciales? No podemos dejar de lado el alcohol, ese viejo amigo de la humanidad que en la Edad Media era más que una bebida. Era supervivencia disfrazada de placer, en un mundo donde el agua de los ríos podía matarte más rápido que una flecha envenenada, contaminada con heces y bacterias de aldeas upstream, el vino tinto fermentado en toneles de roble, la cerveza espumosa servida en jarras de peltre y el hidromiel dulce como néctar de dioses eran los reyes indiscutibles de la mesa diaria. La cerveza floja, con bajo alcohol y un sabor agrio, era como la Coca-Cola medieval. Todos la tomaban desde el amanecer, hasta los niños correteando en los patios de tierra, porque era segura y nutritiva, un caldo de cebada que llenaba el estómago sin riesgos. En los monasterios benedictinos, con claustros arbolados y celdas austeras, los monjes perfeccionaban recetas de cerveza como si fuera un mandato divino del santo patrón de la cerveza, San Arnoldo, midiendo granos con precisión y probando con devoción. ¿Querías olvidar el dolor lancinante de un diente arrancado por un barbero con manos temblorosas y herramientas oxidadas en una plaza polvorienta? Un trago largo de vino especiado con clavo y canela, calentado en un caldero de hierro. ¿Querías ignorar que vivías en una choza de adobe con 6 personas apiñadas y una gallina criticona picoteando tus pies por la mañana? Hidromiel al rescate, dulce y embriagador, hecho de miel silvestre recolectada en colmenas de bosque. Las tabernas, con mesas pegajosas de cerveza derramada y humo de pipas flotando, eran los divanes de terapia medieval. Risas estruendosas de campesinos contando chistes subidos de tono, peleas repentinas por un malentendido, y bailes improvisados sobre mesas cojas al son de un laúd o un tambor improvisado. En Inglaterra, la ale era bebida diaria. En Francia, el vino de Burdeos fluía como ríos. En Alemania, la cerveza de trigo era un orgullo nacional. Pero cuidado, el exceso llevaba a resacas épicas o a juergas que terminaban en la cárcel del pueblo. ¿Alcohol como medicina o vicio? En esa era ambas cosas, un bálsamo para el alma en un mundo duro. Pero no todo era diversión intencional o placer controlado. A veces la naturaleza jugaba sucio sin pedir permiso. La cornezuelo, ese hongo parásito que crecía en el centeno como un impostor negro y puntiagudo, era como una broma pesada de la naturaleza, un truco cruel en campos húmedos y fríos del norte de Europa. Pueblos enteros, en regiones como Francia o las tierras germánicas donde el centeno era el pan de cada día, comían pan contaminado sin saberlo y terminaban viendo arañas gigantes trepando por sus brazos o bailando hasta caer muertos de agotamiento en la plaza central. ¿Recuerdas las danzas locas de la Edad Media, esas epidemias de baile incontrolable que aterrorizaban a la gente? No eran demonios poseídos ni maldiciones divinas. Probablemente era cornezuelo liberando alcaloides que volvían loco el sistema nervioso, causando convulsiones, alucinaciones y un impulso irresistible de mover los pies. Los monjes de la Orden de San Antonio, con sus hospitales improvisados en abadías remotas,
Lo sabían por experiencia y daban pan de trigo puro a las víctimas, un cambio simple que salvaba vidas. Solución simple: cambia de pan y evita el centeno mohoso. Pero en esos tiempos, con hambrunas y molinos primitivos, nadie googleaba síntomas de intoxicación por hongos. En cambio, culpaban a los pecados o a brujas vecinas. Una anécdota de 851 en Aquitania describe a cientos bailando días enteros, algunos muriendo en el proceso, hasta que un obispo intervino con oraciones y pan limpio. ¿Tragedia o fiesta accidental? La Cornezuelo era un recordatorio de que la naturaleza podía ser aliada o enemiga en un parpadeo. Y luego estaba la miel loca, un regalo envenenado de las abejas de Anatolia, en las colinas rocosas del Mar Negro donde la naturaleza conspiraba con insectos zumbadores. Estas abejas diligentes comían néctar de rododendros tóxicos, flores rosadas con un secreto mortal, y producían una miel dorada que, en pequeñas dosis medidas con cuidado, te relajaba como un masaje suave después de un día duro. En grandes dosis, te hacía ver óperas en cámara lenta, con el mundo moviéndose como en un sueño pegajoso, el corazón latiendo lento y visiones girando como un carrusel. Ejércitos enemigos, como los griegos antiguos en campañas contra tribus locales, caían al comerla, pensando que era un regalo dulce de aldeanos hospitalarios dejada en jarros de arcilla. Imagina soldados romanos o persas, con armaduras pesadas y escudos relucientes, tirados en el bosque espeso, murmurando sobre sus cejas arqueadas y el sentido profundo de la vida, mientras el enemigo los rodea riendo. La naturaleza no jugaba limpio, y las abejas eran sus cómplices perfectos, un arma biológica antes de que existiera el término. Heródoto, el historiador griego, describe cómo los locales usaban esta miel para emboscar invasores, dejando regalos en caminos abandonados. En la Edad Media, mercaderes turcos la vendían en bazares como miel de los dioses, con advertencias susurradas sobre la dosis. Medicina o trampa, dependía de quién la probara. Ahora, imagina un mercado medieval en pleno auge, lleno de gritos estridentes, olores intensos que te golpean como una ola y colores vibrantes bajo un sol filtrado por nubes grises. Los puestos están abarrotados de mercaderes con delantales sucios, raíces retorcidas como dedos de muerto en cestas de mimbre, frascos con líquidos turbios y burbujeantes en estantes de madera, hierbas secas que parecen sacadas de un pantano brumoso, colgando en ramos amarillentos. Un herbolario con un diente de menos y barba desaliñada te jura con voz ronca que su tintura de mandrágora, hecha con vino agrio y especias, cura el corazón roto de un amor no correspondido, mientras gesticula con manos callosas. Al lado, una anciana envuelta en un chal raído y con ojos hundidos, susurra que su ungüento de beleño te hará ver el futuro en sueños proféticos, a cambio de unas monedas de cobre. ¿Comprarías sin pensarlo dos veces? La gente lo hacía a diario, porque en un mundo sin analgésicos farmacéuticos ni terapia online, cualquier cosa valía la pena para aliviar un dolor o encontrar esperanza. Pero el riesgo era alto. Un sorbo de más de esa pócima casera, y podías acabar cantándole al viento como un loco en la colina, o peor, despidiéndote del mundo en una alucinación fatal, rodeado de familiares asustados. En mercados como el de París o Londres, el bullicio era ensordecedor, vendedores gritando ofertas, carretas chirriando, perros ladrando, y las sustancias volaban de mano en mano como secretos prohibidos. ¿No te transporta esa imagen a un tiempo donde la farmacia era el bosque mismo? Una historia real cuenta que en un pueblo de Francia, allá por el siglo X, durante una hambruna cruel con campos secos y vientos fríos,
Un molinero avaro usó centeno viejo y mohoso para hacer pan, pensando ahorrar unos granos. No sabía que estaba infectado con cornezuelo, ese hongo negro que se colaba como un ladrón. Al día siguiente, medio pueblo, con panecillos calientes en la mano y esperanza en el corazón, empezó a bailar en la plaza empedrada, gritando que veían dragones volando sobre las casas de paja y demonios bailando jig. El cura, con su sotana negra y cruz en alto, pensó que era el diablo en persona. El herrero robusto, con martillo en mano, juró que era un castigo divino por los pecados del pueblo. Mujeres con faldas largas giraban en círculos, niños reían histéricamente, hombres tropezaban como borrachos. Hasta que un monje viajero, con hábito polvoriento y un libro de hierbas bajo el brazo, reconoció los síntomas de envenenamiento y trajo pan limpio de trigo de un molino vecino. La aldea se calmó al fin, pero la lección quedó. El hambre hace decisiones peligrosas. Moraleja eterna: nunca confíes en el pan barato o en la prisa del molinero. Podría costarte una danza mortal. Y no creas que estas sustancias eran solo para campesinos aburridos en aldeas remotas, contando ovejas para dormir. Hasta los reyes y nobles se metían en el juego, con sirvientes probando todo primero. En la corte de Carlomagno, ese emperador franco con corona de hierro y bigote imponente, allá por el siglo VIII en Aquisgrán, los médicos reales usaban beleño para calmar los dolores reumáticos del emperador, mezclándolo en vinos finos servidos en copas de plata. Pero en las cocinas reales, con fogones rugientes y chefs con delantales blancos, alguien siempre probaba primero el bocado o sorbo, no fuera que el remedio fuera un billete al otro mundo, un asesinato disfrazado de medicina. Imagina al pobre catador real, un sirviente leal con uniforme bordado, sudando profusamente mientras espera a ver si su visión se nubla en colores extraños o si solo se duerme plácidamente en su catre. Si sobrevivía, el rey bebía. Si no, bueno, había más sirvientes. En crónicas de la época se menciona cómo Carlomagno dependía de estas pócimas para sus campañas, pero con precauciones estrictas. ¿Riesgo real o paranoia cortesana? En palacios con tapices colgantes y guardias armados, incluso la cura podía ser veneno. Ahora cambiemos de escenario drásticamente. La guerra naval en la antigüedad, donde el mar no era solo un vasto azul, sino el corazón palpitante de las civilizaciones, un tablero de ajedrez gigante con barcos como piezas letales. El mar no era solo agua salada y olas caprichosas, era el corazón palpitante de las civilizaciones antiguas, el pulso que llevaba vida y muerte. Controlar las olas significaba controlar el comercio de granos desde Egipto, las ideas filosóficas de Grecia, la guerra misma con flotas que decidían imperios. Sin flotas poderosas, las ciudades-estado morían de hambre en asedios prolongados, sus murallas inútiles sin suministros. Con flotas bien armadas, podían estrangular a sus rivales bloqueando puertos, como un nudo en la garganta del enemigo. El Mediterráneo, ese mar interior rodeado de costas rocosas y puertos bulliciosos, era un hervidero de culturas. Fenicios con sus barcos veloces como flechas, griegos con estrategias ingeniosas, romanos con disciplina férrea, todos peleando por ser los reyes indiscutibles del agua, en batallas que olían a sal, sudor y madera quemada. La trireme griega era una obra maestra de ingeniería antigua, un prodigio de madera y bronce que definía la guerra en el mar. Larga y delgada como una lanza,
con 3 filas de remos apilados verticalmente como alas de insecto. Era como un Tesla sobre olas turbulentas, movido por el sudor colectivo de 170 remeros y el ritmo hipnótico de un tambor. Su proa afilada de bronce reluciente podía partir un barco enemigo como si fuera una nuez seca, hundiendo cascos en segundos con un crujido ensordecedor. Los atenienses, esos democráticos marineros con túnicas blancas y cascos emplumados, eran los cracks absolutos de esto, usando maniobras como el Diek Plus, un deslizamiento astuto entre líneas enemigas, para colarse como ladrones y golpear por detrás con precisión quirúrgica. Imagina 170 remeros sincronizados al milímetro, músculos tensos bajo el sol abrasador del Egeo, moviendo el barco a 9 nudos mientras arqueros con arcos curvos disparan flechas desde la cubierta estrecha, el aire lleno de gritos y el chapoteo de remos. Puro caos organizado, una sinfonía de guerra donde un error significaba el fondo del mar. En la batalla de Salamina, Temístocles usó esto para atrapar a la flota persa en un embudo estrecho, convirtiendo superioridad numérica en derrota humillante. Cartago no se quedaba atrás en esta carrera naval. Esa ciudad fenicia en el norte de África con puertos naturales y astilleros que bullían de actividad. Sus astilleros eran como fábricas modernas de la antigüedad, escupiendo barcos a toda velocidad con trabajadores en túnicas sudadas, martillando madera de cedro. Sus quinquerremes, más pesadas y robustas que las trirremes griegas, con 5 filas de remos y cascos reforzados, eran tanques del mar, diseñadas para embestir con fuerza bruta y abordar con marines armados hasta los dientes. Pero Roma, esa potencia terrestre con legiones marchando en formación perfecta, que empezó sin saber ni remar en el mar abierto, cambió el juego por completo con innovación pura. Inventaron el Corvus, un puente ingenioso con garfios de hierro que se clavaba en el enemigo, convirtiendo las batallas navales fluidas en peleas terrestres caóticas, donde sus legionarios, con escudos rectangulares y espadas cortas, eran imbatibles como en tierra firme. Resultado: Cartago, con su flota legendaria y mercaderes ricos, perdió su corona marítima en las guerras púnicas, y Roma se hizo con el control del Mediterráneo entero, desde Gibraltar hasta el Éufrates. Imagina la primera guerra púnica, barcos chocando en el mar agitado, soldados saltando por el Corvus con gritos de batalla, el sol reflejándose en escudos de bronce. Egipto también tenía su estilo naval único, adaptado a ríos y costas, un imperio de arena y agua que dependía del Nilo como arteria vital. El Nilo era su autopista principal, ancho y serpenteante con juncos altos y cocodrilos acechando, pero sus barcos de madera con velas cuadradas también navegaban el Mar Rojo tormentoso, protegiendo rutas comerciales cargadas de oro nubio y especias indias, cazando piratas en aguas infestadas. Imagina arqueros egipcios, con arcos compuestos y túnicas de lino blanco, disparando desde plataformas elevadas en barcos anchos, con el sol del desierto brillando en el delta del Nilo, flechas silbando hacia enemigos invisibles. No eran tan famosos como los griegos con sus trirremes ágiles, pero sin sus flotas estables, el oro de Punt y el papiro para escribir tratados no habrían llegado a los templos de Karnak. Bajo Ramsés II, en batallas contra los pueblos del mar, sus barcos formaban líneas impenetrables, con remeros cantando himnos al dios Amón, mientras las olas chapoteaban contra los cascos pintados de azul. El fuego era el arma más temida en el mar antiguo, un elemento primal que convertía la batalla en un infierno flotante. Los brulotes, barcos sacrificados cargados hasta los topes con aceite viscoso, resina pegajosa y hierbas inflamables, se lanzaban encendidos contra el enemigo como misiles suicidas,
con tripulaciones valientes prendiendo la mecha antes de saltar al agua. Un solo barco en llamas, con velas ardiendo como antorchas gigantes, podía desatar el pánico en una flota entera, propagando el fuego de casco en un caos de gritos y humo negro. Egipcios con sus barcos de papiro reforzado y fenicios astutos usaban flechas ardientes envueltas en trapos empapados en pez, lanzadas desde arcos tensos. Los bizantinos, siglos después en la era medieval temprana, perfeccionaron el fuego griego, esa mezcla secreta de nafta y cal viva que ardía incluso bajo el agua, salpicando enemigos como lluvia infernal. ¿Te imaginas el terror visceral de ver un barco en llamas acercándose a ti en medio del mar oscuro, el crepitar del fuego ahogando los gritos, el olor a madera chamuscada mezclándose con sal? En la defensa de Constantinopla, el fuego griego hundió flotas árabes enteras, un legado de terror que duró siglos. Hablemos de una batalla épica que cambió la historia. Salamina, en el 480 a.C., un choque titánico en estrechos griegos donde el destino de Occidente pendía de un hilo. Los griegos, liderados por el astuto Temístocles con su toga ondeante y ojos calculadores, se enfrentaron a la flota persa masiva de Jerjes, el rey de reyes con su ejército interminable. Los persas tenían más barcos, cientos de galeras fenicias y egipcias, más hombres remando con músculos tensos, más todo en números abrumadores. Pero los griegos conocían el terreno como la palma de su mano, estrechos canales rocosos donde las trirremes ágiles podían maniobrar como ninjas en la niebla, atrayendo al enemigo a un embudo mortal. Imagina el sonido ensordecedor, remos chapoteando en sincronía, madera crujiendo al chocar, gritos de guerra en griego antiguo resonando sobre las olas. Los griegos embistieron con precisión, flanquearon las líneas persas como lobos rodeando a una presa, y hundieron galeras enemigas en un torbellino de espuma y sangre. Jerjes, desde su trono dorado en la costa cercana con eunucos abanicándolo, vio su flota convertirse en astillas flotantes, un desastre que frenó su invasión. ¿El secreto de la victoria? Estrategia brillante, conocimiento del terreno y un poco de descaro ateniense, probando que la calidad vence a la cantidad en el mar impredecible. Heródoto lo describe en detalle, con anécdotas de capitanes griegos burlándose de los persas. Sin Salamina, Europa podría haber sido persa. ¿Te imaginas falanges hoplitas con influencias orientales? Y luego estaba el Mediterráneo como un gran mercado vivo, no solo campo de batalla, sino arteria comercial que pulsaba con vida. Barcos mercantes con velas cuadradas cargados hasta la borda de trigo dorado de Egipto, vino tinto en ánforas selladas, especias picantes de Oriente cruzando de puerto en puerto, de Alejandría a Roma, de Tiro a Atenas, con marineros cantando shantis antiguos. Pero también había piratas, siempre al acecho en calas ocultas con barcos rápidos y velas negras, como tiburones esperando un descuido de un mercader distraído. Imagina un mercader fenicio, con barba trenzada y túnica púrpura, sudando en su barco bajo el sol implacable, rezando a Baal para no ver velas sospechosas en el horizonte lejano, mientras la tripulación rema con urgencia. Las flotas militares no solo peleaban en batallas gloriosas, protegían el comercio, el oxígeno vital de las ciudades, asegurando que el grano llegara antes de que el hambre azotara las calles empedradas. Sin ellas, imperios caían no por espadas, sino por estómagos vacíos. En el puerto de Cartago, con muelles de piedra y grúas de madera, el bullicio era constante, esclavos descargando sacos, mercaderes regateando en lenguas mixtas, el olor a pescado salado y especias flotando en el aire. ¿El mar como economías?
Absolutamente, un motor que impulsaba civilizaciones enteras. Ahora, hablemos de Ciro el Grande, esa figura legendaria que parece salida de un épico hollywoodense, pero real y transformadora. Nacido alrededor del 600 a.C. en las estepas áridas de Persia, este tipo no parecía destinado a nada épico al principio. Era un príncipe menor en un reino vasallo de los medos poderosos, con palacios de adobe y rebaños de ovejas como herencia, pero las leyendas lo envolvían desde pequeño, como un manto de misterio tejido por los dioses. Dicen que su abuelo, el rey medo Astiages con corona de oro y temperamento tiránico, soñó que Ciro lo destronaría, un presagio que los magos confirmaron con rostros pálidos. Solución drástica, ¿eh? Ordenó matarlo al nacer, un infanticidio real para evitar profecías. Un sirviente leal, con manos temblorosas, lo dejó con un pastor humilde en las montañas, que lo crió como suyo propio, enseñándole a cuidar ovejas y contar estrellas. Ciro creció fuerte como un toro, carismático como un líder nato, liderando a otros niños en juegos de guerra con palos como espadas, ya mostrando el genio que lo definiría. Cuando Astiages descubrió que el niño seguía vivo, por un rumor de un guardia borracho, no lo mató de inmediato, quizás por culpa o subestimación. Error fatal, un giro que cambió la historia del mundo antiguo. Hacia el 553 a.C., con el sol quemando las llanuras persas, Ciro se rebeló contra los medos opresores, un levantamiento que empezó como un susurro y creció como un incendio. Con la ayuda de un general traicionado, Harpagus, el mismo que había fallado en matar al bebé y buscaba venganza por la muerte de su hijo, y tras 3 años de combates sangrientos en colinas rocosas y desiertos polvorientos, Ciro tomó Ecbatana, la capital meda con sus murallas de adobe y torres de vigilancia. Con Ecbatana bajo su control, Ciro consolidó su poder, uniendo las tribus persas y apoderándose de los tesoros medos, lo que alimentó su visión de un imperio sin fronteras. De ahí, su ambición no tuvo límites, como un río desbordado arrasando todo a su paso. Ciro no se conformó con ser un rey local en las tierras polvorientas de Persia. Quería un imperio que eclipsara todo lo conocido, un reino que uniera desiertos ardientes, montañas heladas y ciudades bulliciosas bajo un solo estandarte. Su siguiente objetivo fue Lidia, una potencia comercial en lo que hoy es Turquía, famosa por sus mercados repletos de oro y su rey Creso, tan rico que su nombre aún significa riqueza ilimitada. Creso, confiado en sus arcas llenas y su ejército de mercenarios con lanzas relucientes, pensó que nadie podía tocarlo. ¿Error fatal? Ciro marchó con sus jinetes persas, rápidos como el viento, y sus arqueros precisos, cruzando ríos y llanuras hasta llegar a Sardes, la capital lidia con murallas de piedra y palacios lujosos. En la batalla de Timbra, Ciro usó una táctica genial. Camellos apestosos que espantaron a los caballos lidios, acostumbrados a pastos verdes, no al olor fuerte de bestias del desierto. Imagina el caos. Caballos relinchando en pánico, soldados cayendo en nubes de polvo, mientras Ciro, montado en su corcel con crines al viento, dirigía la carga como un director de orquesta en una sinfonía de guerra. Creso fue capturado, Sardes cayó y el oro lidio pasó a manos persas financiando más conquistas. Pero Ciro no paró ahí. Sus ojos estaban puestos en la joya del mundo antiguo, Babilonia, la ciudad de los jardines colgantes, con murallas tan anchas que carros podían correr encima y templos que tocaban el cielo. En el 539 a.C., Ciro planeó algo que parecía imposible: tomar una ciudad impenetrable,
rodeada por el río Éufrates y protegida por puertas de bronce macizo. Su estrategia fue puro genio militar. Desvió el río en una noche, cavando canales con sus hombres bajo la luna, dejando el lecho seco para que sus tropas marcharan bajo las murallas, entrando como fantasmas mientras los babilonios festejaban en sus palacios de mármol. ¿Te imaginas la cara de los guardias babilonios, bebiendo vino en sus puestos, al ver soldados persas emergiendo del barro como espectros? La ciudad cayó sin apenas resistencia, y Ciro entró triunfal, recibido no como invasor, sino como liberador, porque liberó a los judíos exiliados, permitiéndoles volver a Jerusalén, un gesto grabado en la historia. El famoso cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con escritura cuneiforme, declara su tolerancia. Dejé que cada pueblo adorara a sus dioses en paz, un manifiesto de derechos humanos antes de que existiera el término. Un conquistador con corazón. Ciro no era solo espadas y sangre. Sabía que un imperio se sostiene con lealtad, no con miedo. Su imperio aqueménida, que se extendía desde el Indo hasta el Mediterráneo, no era solo un montón de tierras conquistadas a golpe de lanza. Ciro creó un sistema que funcionaba como un reloj. Caminos reales pavimentados con grava, estaciones de postas con caballos frescos para mensajeros veloces, un correo antiguo que cruzaba continentes en días. Gobernadores locales, o sátrapas, manejaban provincias con autonomía, pero jurando lealtad a Ciro, reportando a su corte en Pasargada, una ciudad con jardines irrigados y palacios de piedra pulida. Imagina caravanas de camellos cargados de tributos, oro, telas, especias, serpenteando por desiertos bajo un sol abrasador, mientras soldados con lanzas largas patrullaban los caminos. ¿Era Ciro un genio logístico o un visionario político? Ambas cosas. Un hombre que entendió que el poder no es solo tomar, sino construir algo que dure. Heródoto y Jenofonte, historiadores griegos, lo pintan como un líder casi mítico, justo pero implacable, humano pero temido. Hasta los griegos, que no eran fans de los persas, lo admiraban, algo raro en un mundo de egos y rivalidades. Pero no todo fue gloria para Ciro. Incluso los gigantes caen. En el 530 a.C., en las estepas del noreste, enfrentó a los masagetas, una tribu nómada liderada por la reina Tomiris, una mujer feroz con trenzas largas y un ejército de jinetes salvajes. Ciro intentó engañarlos con un banquete trampa, dejando vino y comida para emborrachar a los masagetas, luego atacando por sorpresa. Funcionó al principio, matando al hijo de Tomiris, pero ella no era de las que se rinden. En la batalla final, con flechas volando como enjambres y gritos resonando en las llanuras, Ciro cayó, herido mortalmente. ¿La leyenda? Tomiris, furiosa por su hijo, llenó un odre con sangre y metió la cabeza de Ciro dentro, diciendo: «Bebe la sangre que tanto ansiabas». ¿Verdad o mito? Heródoto lo cuenta con gusto, pero nunca lo sabremos seguro. Lo cierto es que su muerte marcó el fin de un hombre que creó un imperio desde cero, dejando un legado que duró siglos. ¿No es increíble cómo un pastorcillo se convirtió en el arquitecto del mundo antiguo? Volvamos al mar por un momento, porque no podemos hablar de Ciro sin mencionar cómo el control marítimo fue clave para sus sucesores. El imperio aqueménida no era solo tierra y polvo, necesitaba puertos y flotas para mantener su dominio. Ciro conquistó ciudades costeras fenicias como Tiro y Sidón, integrando sus barcos veloces y marineros expertos en su maquinaria imperial. Bajo su hijo Cambises y luego Darío, los persas construyeron flotas masivas,
combinando trirremes fenicias con galeras egipcias para desafiar a los griegos en el Egeo. Imagina puertos persas en el Golfo, con astilleros trabajando día y noche, martillos golpeando madera de cedro, velas cosidas a mano, mientras estrategas con tabletas de arcilla planeaban invasiones marítimas. En la batalla de Lade, en el 494 a.C., los persas aplastaron una rebelión jónica usando estas flotas, demostrando que el mar era tan crucial como la tierra para un imperio global. Pero también aprendieron una lección dura. Los griegos, con sus trirremes ágiles y tácticas astutas, no eran fáciles de vencer en el agua. El mar como talón de Aquiles. Para los persas, a veces sí, un recordatorio de que incluso los imperios más grandes tienen límites. Ahora conectemos esto con nuestro tema inicial de sustancias medievales, porque incluso en las guerras de Ciro, la química jugaba un papel. Los soldados persas, agotados tras marchas largas bajo un sol abrasador, usaban hierbas estimulantes masticadas en campaña, como efedra, que crecía en las estepas y les daba un subidón de energía. Sacerdotes zoroastrianos con túnicas blancas y varitas rituales quemaban jaoma, una planta sagrada con propiedades alucinógenas, en altares de fuego para invocar bendiciones divinas antes de la batalla. El humo subía en espirales, llenando el aire de un aroma dulce, mientras los guerreros sentían coraje sobrenatural, como si Ahura Mazda mismo los empujara. ¿Magia o química? Probablemente un poco de ambas, un truco mental que convertía a hombres cansados en máquinas de guerra. En los banquetes de Victoria, Ciro ofrecía vinos especiados que podían incluir hachís o resinas, un guiño a las tradiciones del mundo islámico posterior. Imagina a un general persa, con armadura brillante y copa en mano, brindando bajo las estrellas del desierto, viendo colores más vivos tras un sorbo. La guerra y las sustancias no eran extrañas entre sí, eran aliadas en un mundo donde la mente necesitaba tanto alivio como el cuerpo. Y hablando de conexiones, el legado de Ciro se entrelaza con el mar y las sustancias de formas inesperadas. Los puertos fenicios que conquistó no solo trajeron barcos, sino rutas comerciales de especias, resinas y plantas exóticas que viajaban desde la India hasta Egipto. Mercaderes con túnicas coloridas descargaban fardos de incienso y mirra en muelles abarrotados, mientras los escribas persas anotaban todo en tabletas de arcilla. Estas sustancias no solo servían para rituales o medicina, eran moneda de cambio, más valiosas que el oro en algunos mercados. ¿Un imperio construido en especias y humo? En parte sí, porque el comercio de estas plantas financiaba ejércitos y flotas, un ciclo que mantenía al mundo antiguo girando. Los barcos persas, con remeros sudorosos y velas ondeando, protegían estas rutas, asegurando que el azafrán y el hachís llegaran a los palacios de Susa. Y en las tabernas portuarias, marineros borrachos contaban historias de Ciro, mezclando verdad y mito mientras bebían cerveza especiada. Ahora, retrocedamos un poco para cerrar el círculo con las sustancias medievales y el mundo marítimo. En la Edad Media, los puertos heredaron el caos vibrante del mundo antiguo, pero con un toque más oscuro, más místico. Ciudades como Venecia y Génova, con canales brillando bajo el sol y galeras alineadas como soldados, eran centros de comercio de especias y hierbas traídas de tierras lejanas. El beleño, la mandrágora y el incienso llegaban en barcos crujientes, descargados por marineros con tatuajes burdos y cicatrices de peleas en tabernas. Imagina un mercado portuario en Constantinopla, con el olor a sal mezclado con resinas ardientes, mercaderes árabes regateando con venecianos,
y monjes bizantinos comprando incienso para sus iglesias abovedadas. Estas sustancias no solo curaban o hacían soñar, eran el pegamento que unía civilizaciones, desde los bazares de Bagdad hasta los castillos de Francia, y los marineros, tras meses en el mar comiendo pescado seco y bebiendo agua rancia, buscaban alivio en tabernas portuarias, donde un trago de vino con hierbas podía ser un billete a un sueño reparador o a una alucinación épica. ¿No es fascinante cómo el mar conectaba no solo tierras, sino estados de conciencia? Antes de despedirnos, pensemos en cómo todo esto nos toca hoy. La Edad Media, con sus pócimas y rituales, y el mundo antiguo, con sus batallas navales y conquistas épicas, no están tan lejos de nosotros. Seguimos buscando formas de aliviar el dolor, de explorar la mente, de controlar nuestro destino, ya sea con medicinas modernas, tecnología o simplemente soñando bajo las estrellas. ¿No es increíble cómo la humanidad siempre ha buscado trascender, ya sea con una raíz misteriosa, un barco surcando olas o un imperio uniendo mundos? Ciro, los marineros griegos, las brujas medievales, todos compartían esa chispa, la curiosidad, el riesgo, la necesidad de ir más allá. Y tú, sentado ahí, escuchando esto en el 2025, con tu café humeante o tu celular brillando en la mano, ¿llevas esa misma chispa? Así que dime en los comentarios, ¿qué te inspira de estas historias? ¿Es la locura de las pócimas medievales, el rugido de las batallas navales o el sueño imposible de Ciro? Y si te gustó este viaje, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguien que también ame perderse en el pasado. Esto es todo por hoy, viajeros del tiempo. Soy Alma Dormida, y ha sido un placer llevarte por este camino de hierbas, mares y conquistas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenterrando los secretos más locos de la historia. Hasta entonces sigue soñando con lo imposible.